Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Para el inicio de las clases es que, primero que todo, hay que tener en cuenta que los niños, las niñas vienen de un receso, que en el caso del inicio del año vienen de un receso largo, de unas vacaciones largas, y eso hace que los niños se desacostumbren a sus rutinas diarias académicas. Entonces, lo primero que se recomienda para ese acompañamiento en la familia, para tener esos aspectos importantes, es tener en cuenta que van a empezar un curso nuevo, mirar cuáles son esas expectativas del curso, qué se espera de ellos, conocer cuáles son los temores de los niños frente al nuevo curso, posiblemente frente a un nuevo colegio, unos compañeros, una nueva profesora. De igual forma, lo más importante es siempre que los padres, sean los padres, los abuelos o los acompañantes o los cuidadores, conozcan muy bien a los niños y las niñas e incluso a los adolescentes de la casa, puesto que todos son diferentes, todos están en una etapa de desarrollo diferente y a su vez pues ellos van a tener unas características particulares que tienen que ver también con las transiciones escolares de las que se conocen en muchos aspectos. Por ejemplo, los niños en primera infancia van a tener unos logros correspondientes a esas habilidades sociales, los niños de etapa escolar tienen unos logros a partir de cómo ellos van alcanzando cada vez mayor independencia de sus cuidadores principales y adquiriendo una identificación con sus maestros. Y los niños que ya van a pasar a la etapa de bachillerato, entonces ellos van a tener unas diferencias en esas identificaciones con el grupo de pares, con otros profesores de diferentes áreas. Entonces, en ese sentido, desde la casa se puede acompañar muy bien en todo lo que tiene que ver con conocer esas transiciones, cuáles son esos cambios que se van a llevar allí y cómo se puede favorecer el proceso de socialización. Aparte de eso, pues en casa se han venido trabajando una serie de normas, de reglas de convivencia y los familiares o los cuidadores deben siempre invitar a los niños y las niñas a que sean puestas esas normas de convivencia en el colegio, en la escuela, con los adultos de la institución educativa y también con sus compañeros. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Yo creo que todos los seres humanos, cuando empezamos a desarrollarnos como personas, el primer estereotipo que uno tiene como referente son sus padres. En este caso, la mamá, en el género femenino. Y es que cuando uno está definiendo su identidad desde lo pequeño y por el relacionamiento tan estrecho que uno tiene con sus padres, uno empieza a querer replicar comportamientos, acciones o formas de ser de esa figura que para uno es lo máximo en su momento y que más adelante uno se va a dar cuenta que de pronto tiene un poquito de esto, pero también uno conserva pues su esencia propia. En lo personal, cuando yo era pequeña, mi mamá es ama de casa, siempre lo ha sido, mi papá ha sido el que ha estado siempre pues fuera del hogar supliendo las necesidades. Veía a mi mamá trapear, barrer, sacudir y cocinar. ¿Qué hacía Luisa pequeña? Le compraron una escoba pequeña, una trapeadora pequeña y Luisa también sacudía y jugaba a la cocinita. Entonces pienso yo que un primer referente que uno puede tener desde la identidad de niña es querer parecerse a su mamá. A la medida del tiempo y que uno empieza a relacionarse y empieza a comprender que existen otras formas de uno vivir la vida no desde la maternidad, tengo una tía que es soltera, tengo una tía que es profesional y la veía llegar de trabajar siempre a las 6 de la tarde, se quitaba sus tacones, se quitaba su bolso y lo primero que yo hacía era ponerme sus tacones, ponerme su bolso y taconear, ¿cierto? Ya le dije a mi mamá, cámbiame la trapeadora por unos tacones de princesa.
¿cierto? Ahí más o menos hasta los 7 años que uno empieza más o menos a identificar como eso que está surgiendo alrededor mientras uno se relaciona más con el exterior. Diría yo que son unos estereotipos que empiezan a marcar la identidad de uno. Gracias, Luisa, porque de una manera muy linda y espontánea nos vas mostrando lo que el profesor Jesús David Mata nos va a explicar. Profesor, hay unas etapas del desarrollo y digámoslo que hay unas edades muy definidas y que presentan de modo general, llamémoslo algunas características que los padres de familia quisieran escuchar por parte suya y que le van a dar mucha paz. Cuando hacemos esos programas, queridos invitados, da mucha paz cuando uno, como padre de familia, alguien le dice, mira, eso es normal, eso es lo esperado. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Principalmente el ser humano, la sociedad siempre le ha tenido temor al cambio. Todo aquello que amenace su comodidad, su confort, tiende a tomarse como un enemigo. En algún tiempo, creo que por el siglo XIX, le tenían miedo al periódico. O sea, la misma discusión que hay hoy en día con lo de las redes sociales, estaba en su momento con el periódico, porque la gente en las estaciones ya no interactuaba con el otro, sino que eran todos pegados del diario. De hecho, hay un meme muy bonito donde muestran esa imagen en una estación del tren, creo que en Inglaterra, y muestran también varias personas en un aeropuerto pegados del celular. Entonces, diferente época, diferente medio, misma preocupación, o sea, hay un temor. Cuando salió la electricidad también había un temor que ahora se va a cambiar el mundo, van a haber amenazas para la salud, va a haber una transformación negativa, va a dañar la mente. Ahora con las redes sociales igual, entonces claro, era de esperar que llegue la inteligencia artificial a facilitar algunas tareas y la gente está con los pelos de punta, pues no yo, pero sí. Ni el profe Jesús David tampoco, por supuesto. Pero sí, estamos con los pelos de punta porque, que esto va a acabar la creatividad, que la gente se va a volver perezosa, que ahora los estudiantes, y en el ámbito universitario, hay una preocupación muy grande, que ahora los estudiantes ya no van a hacer las tareas o que van a presentar los ensayos a través de la inteligencia artificial. Entonces, es un temor a salir de ese status quo en el cual estamos en el mundo actual, cuando realmente no hay que tenerle miedo, hay que aprovecharlo, hay que aprender de la inteligencia artificial. Mire, en México me estaba contando un colega ayer con el que comparto regularmente que hay colegios donde ya le están enseñando a los niños algoritmos para dominar la inteligencia artificial y les están sacando partido. ¿Sabe, profe, que yo creo que es como ese temor generalizado a lo nuevo, a lo desconocido, y no simplemente pues hablando de tecnología y de lo artificial, sino a cualquier cosa que uno no está acostumbrado a realizar o a llevar a cabo en la vida, y eso genera un cambio de trabajo, un cambio de carrera, bueno, cosas así como en la generalidad. Con base a eso, profesor Daniel, ¿en qué condiciones se podría decir que las tecnologías pueden afectar un poco la creatividad del ser humano? Bueno, hay, como lo exponía el profesor Wilber, pues siempre hay un temor generacional. Va a coger el tema desde la fotografía, que pues como yo vengo de los medios visuales, pues cuando se creó la fotografía vino la película fotográfica y el primer miedo era porque se automatizó un momento el revelado. Después vino el temor a la digitalidad fotográfica, después vino el temor a la fotografía en el celular, pero eso no ha cambiado. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Doctora Beatriz, este tema de vida y dignidad humana, ¿cómo la podemos entender en la perspectiva que
sé que está muy alineada a la filosofía y a la antropología, pero sé también de su conocimiento jurídico. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, yo creo que ahí lo primero que hay que señalar es que el derecho efectivamente también genera categorías, ¿cierto? Y lo hago no con un propósito de cosificación, sino simplemente de claridad, porque hay que atribuirle a esas categorías consecuencias, efectos y situaciones jurídicas diversas. Entonces, la primera diferenciación en las categorías que hace el derecho es la de diferenciar los bienes, las cosas, de los sujetos. Y ahí aparece claramente, digamos, dos tipos de sujetos: la persona natural, que es esta persona humana, y la persona jurídica, que es una ficción que nos sirve mucho, sobre todo en temas de orden comercial. Entonces, cuando empezamos a decir dónde ubicamos a esa persona humana, entonces la ubicamos en una categoría o en un estatus jurídico especial, porque obviamente consideramos que de acuerdo a esa naturaleza especial y única, precisamente la que habla el padre Raúl, pues requiere un reconocimiento o una validación en virtud de esa que tú has denominado dignidad propia del ser humano, ¿cierto? Que es muy importante reconocer que no es que la persona tenga las situaciones, los derechos, los beneficios, las facultades en virtud de que hay un reconocimiento externo, no, es su condición propia. Una vez le denominamos ser humano, lo reconocemos como ser humano, pues decimos que a él son inherentes ciertos derechos, y dentro de ellos, evidentemente, de todos los que podamos hablar, como el reconocimiento de libertades, libertades de pensamiento, libertades de locomoción, libertades económicas, pues esos son derechos que de una u otra manera tendríamos que llamar derivados, porque el derecho principal, el derecho inviolable, el derecho fundamental, siempre parte del derecho a la vida. Genial esa primera apreciación desde el derecho. Hermana, se dice que uno no es digno porque es persona, sino que se es persona porque se es digno. La doctora Beatriz introdujo que la dignidad le es propia, en este caso a la persona humana, no es como dada por otro, por un tercero. En perspectiva psicológica, y usted que su comunidad además ha trabajado el tema de la protección de la dignidad, desde su experiencia y su área de psicología, ¿cómo podemos comprender la dignidad y la protección de la vida humana? Bueno, el sentido de la palabra dignidad como tal y de vida abarca muchos espacios, engloba, diría yo, el ser humano como tal. Desde una perspectiva psicológica, pues partimos de una base biológica, que es aquella que nos conforma como seres creados, pero también de una conformación psíquica, como lo mencionaba el padre hace un momento. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. De hecho, creo que nos dimos cuenta por redes sociales que los grupos de interés, colectivos sociales estaban haciendo mucha presión, y de hecho esta se llama la ley de la comida chatarra. A mí no me gusta ese rótulo porque realmente creo que ningún alimento debería denominarse chatarra, pero digamos que se puso en contexto cuando el gobierno sancionó una ley que ponía unos sellos redondos, pero luego llegó esta ley que se sancionó el Congreso y la norma especificó que debíamos llevar octágonos. Esto pues obedece a unos estudios muy rigurosos en los que se demuestra que realmente el octágono es el que genera una alerta en el consumidor. Entonces, efectivamente está regulado y obliga a los alimentos ultraprocesados a que los lleven. Algunos están exentos y pueden llevar incluso un sello que es como un chulito en el cual nos dicen que son buenos para la salud, cuando no tienen ningún exceso de sodio, de azúcar, de calorías, o incluso no tienen edulcorantes añadidos. Qué interesante una parte que menciona que son ultraprocesados. Normalmente cuando nos dicen son ultraprocesados y partimos, inclusive se nos queda en el imaginario como de ciertos alimentos. Es que eso es ultraprocesado, pero realmente
podríamos comprender e identificar los ultraprocesados sin tener esos códigos. Es decir, si fuésemos a un supermercado donde no tuviéramos los rótulos, nosotros podemos identificar qué es un ultraprocesado, en qué se distingue de los demás productos. Claro que sí. Los ultraprocesados básicamente los vamos a encontrar empaquetados, y si nos vamos a la parte posterior del empaque vamos a encontrar una gran lista de ingredientes, aditivos y demás. ¿Qué significa? Que a veces tomamos grasas, azúcares y muchos otros elementos para lograr llevar al consumidor un producto que sea agradable a su gusto, ¿cierto? Pero estamos llevándolo a un tratamiento térmico, una cocción, a unos procesos que hacen que no sea un alimento con un tratamiento mínimo, como por ejemplo desinfectarlo o darle una cocción, ¿sí? Una leche, por ejemplo, es un alimento que solamente se le da un tratamiento térmico donde se le matan las bacterias, no se le ponen conservantes, por eso las tenemos almacenadas en refrigeración o las almacenamos al ambiente si el empaque lo permite para conservarlo. Entonces, esa es la manera en que podemos identificar, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, los alimentos que se preparan en un establecimiento como una panadería, ¿cierto?, no corresponden a un ultraprocesado, o los alimentos que naturalmente consumimos a través de la compra en una legumbrería, en un sitio donde hacen trozos de fruta, jugos, etc. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Es muy importante hacer una primera precisión. Esa precisión es mejor hablar de ecosistema, porque el ecosistema nos permite entendernos dentro de una red de interrelaciones. Todo el ecosistema más grande en el que habitamos todos, que es como esa envoltura viva, como ese refugio de la vida, es la biosfera, ¿no es cierto? Y en ese gran ecosistema interactúan todos los demás ecosistemas. El ecosistema natural, con todos los tipos de ecosistemas que hay, y el ecosistema humano. En esa interacción y entendiéndonos todos interconectados, esos ecosistemas naturales con esos ecosistemas sociales, es donde podemos identificar el tema del cuidado. ¿Por qué el tema del cuidado? Porque mientras yo no me identifique como parte de, mientras yo no descubra los ecosistemas humanos, las formas de organización social que tenemos, no identifiquemos que hay una conexión fundamental, esencial, necesaria con el ecosistema natural, con la naturaleza, como solemos decirlo, no va a brotar el cuidado. Uno normalmente, ¿qué cuida? Cuida lo que quiere, aquello con lo que identifica un vínculo. Cuando ese vínculo para mí no me dice nada, o sea, a mí no me dice nada que yo formo parte de este gran ecosistema, que yo necesito de las plantas, de los animales, del aire, de la luz, del agua, de la tierra. Si yo no descubro que yo lo necesito, va a ser muy difícil que yo lo cuide, que es parte del problema que estamos teniendo ahora. Creemos que es simplemente algo que yo puedo usar, aprovechar al máximo, y no me doy cuenta que lo tengo que cuidar, porque cuidando ese ecosistema me cuido. Estoy cuidando mi vida y la vida de las generaciones futuras. Muy interesante, porque el Papa Francisco precisamente habla que estamos en una cultura del usar y tirar, de la provisionalidad, de no buscar mecanismos para que los recursos puedan extenderse en el tiempo. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad.
Lo que me gusta del Amazonas es que ofrecen tours donde tú puedes ir a conocer diferentes culturas, cómo se mezclan, cómo se reúnen. Además de eso, también ofrecen tours donde puedes conocer animales y la diversidad de animales que tiene el Amazonas. Entonces me parece que nos permite conocer, cómo crecer, saber, entonces me parece muy interesante. Que mi lugar para visitar en el oriente se convirtió en San Luis, ya que este lugar tiene reservas naturales muy bonitas, la cultura la cuida y la preserva. Bueno, al momento de pasear tengo en cuenta la calma, la paz, la tranquilidad. Soy una persona que no me gusta mucho esos planes turísticos tipo de Cameron, llenos de música, alto volumen, de gente haciendo una cantidad de actividades aglutinada en un solo espacio. Me gusta más el esparcimiento con la naturaleza, poder viajar con mis hijos a lugares donde podamos estar un poco más íntimamente solos con la naturaleza. Bueno, en el oriente antioqueño tengo varios, pero últimamente he tenido la reserva del río Melcocho. Lo visitamos mucho, a un lugar donde Don Tiberio, un señor que tiene una propiedad dentro de la reserva y no admite muchos visitantes, sino que cierto poco de personas y hemos ido bastantes veces allá. Nos gusta visitarlo porque la tranquilidad, que repito, por la fauna, por el río, la transparencia del río, es un lugar que todos deberían de conocer, pero no llegar todos a la vez como pasó alguna vez que iba mucha gente, ¿no? Últimamente sí está muy regulado y es un lugar que nos gusta ir bastante como familia. Bueno, yo lo primero que tengo en cuenta es qué planes hay para hacer como en el sitio, pues si hay charcos o si hay lugares, no sé, de pronto que tengan algún tipo de historia, que tenga que ver con el municipio o pues en su defecto como el impacto nacional, pues es genial conocer como ese tipo de espacios y pues principalmente como el tema de conocer la naturaleza, los bosques. Yo en lo personal soy una persona que le gusta mucho como salir, caminar, conocer muchos lugares y pues como esa parte de los charcos o los lugares escondidos que tiene cada municipio pues es interesante. Bueno, mi municipio favorito así como del oriente para visitar, yo creo que es San Luis, por el tema de que la planta, pues que es una de las cascadas que tiene, me parece un lugar hermoso, me parece espectacular y cada que voy como que encuentro algo nuevo para mirar o admirar del sitio. A la hora de viajar me baso mucho en la calificación que pueda tener, como los tipos de lugares a los que voy a acceder. También me gusta mucho mirar como las reseñas que se han tenido del lugar. También busco como comodidad y que tengan espacios verdes para poder convivir con la naturaleza. Me gusta mucho visitar, por ejemplo, Guatapé, por la represa. Me parece que tiene un impacto demasiado chévere para los turistas. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Familias, cambiamos frecuentemente nuestras claves, o sea, es decir, el correo electrónico puede ser vulnerado a través de la red, ese es uno. Dos, cuenta bancaria. Se puede, por medio de esto que estamos interconectados, de que nuestra cuenta bancaria, inclusive estando en el mismo hogar, pueda ser vulnerada. Claro que sí, Jesús David. Pues, aunque las plataformas bancarias nos dan ciertas barreras y ciertos límites de seguridad, pues no lo son completamente y tenemos el riesgo de cuando ingresamos, obviamente estamos exponiendo nuestro dato de cuenta completa, nuestro número de tarjeta de crédito, nuestra clave de tarjeta de débito y este tipo de datos están viajando a través de la red, donde pueden estar, digamos, las diferentes personas que están esperando, entre comillas, a captar esa información, por alguna razón se conectaron a nuestra red o por el mismo internet, porque no solamente que se conecten a nuestra red, sino que están con robots que permanentemente están chequeando esos datos, pues me pueden vulnerar y me pueden captar esa información y vaciarme mi cuenta bancaria. Si yo estoy adquiriendo un producto, una plataforma de música, de video, en el cual debo ingresar la tarjeta, débito, crédito,
ahí hay una posibilidad, ahí hay un riesgo, debo ser cuidadoso frente a eso, ahí se presenta riesgo también para hackear la información. Claro que sí. Toda transacción que hagamos en la red no es 100% segura. O sea, cuando yo ubico mis números de tarjeta de crédito, mi contraseña de seguridad de tarjeta de crédito, obviamente estoy exponiéndolos a un canal que está compartido, ¿sí? Entonces, así viaje encriptado, viaje con un protocolo seguro, pues hay técnicas y hay expertos, hackers, digámoslo, que están visionando esa red desde fuera y me pueden captar esa información. Entonces, como le decías ahora, es muy importante saber dónde hago este tipo de acciones. Por lo regular, pues digamos, la conexión a internet más segura que puedo tener es la de mi casa, aunque la comparto con varias personas del hogar, pero no hacer este tipo de transacciones en redes de centros comerciales, que son redes públicas donde todo el mundo está conectado, en redes de grandes superficies o áreas públicas que pues obviamente tienen un protocolo de seguridad, pero no es el más acertado. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Se viene proliferando este tema de los cigarrillos electrónicos y el vapeador, y obviamente no somos ajenos, ni la familia ni el colegio, acerca de la problemática que se está viviendo. Nosotros obviamente tenemos una preocupación latente porque antes se veía como algo que no causaba ningún daño, pero posteriormente a esto nos dimos cuenta por especialistas que nos han dado muchas charlas acerca del proceso que tiene consecuencias a nivel orgánico. En el colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo no es ajeno a esta problemática, ya que hemos identificado algunos casos que se han presentado desde años anteriores, que nosotros desde el Departamento de Orientación Escolar, desde las coordinaciones, desde Rectoría, hemos tratado de minimizar un poco este riesgo. Y nosotros estamos muy preocupados porque de igual manera el entorno familiar, como lo dijo Jesús David, se vuelve un entorno protector, pero el colegio también sigue siendo un entorno protector. Entonces queremos es como que decirles a los mismos muchachos, a las mismas familias, de la situación que se está presentando no solamente a nivel institucional, sino a nivel global, que vimos o estamos viendo que se está normalizando el tema del consumo de esta sustancia como es el vapor, y que nosotros obviamente ya después de haber estudiado, analizado, vemos que se presentan daños a nivel orgánico, como le dije ahorita, pero queremos que esta situación trate de mitigar y reducir por parte del entorno familiar y el entorno institucional. Así es, profesor Juan Manuel, normalmente en el tema de las adicciones y en el tema de lo que socialmente se está presentando, vemos que se minimiza los riesgos, ¿no? Empiezan como a aparecer, no, es que esto no hace tanto daño, o hay adicciones menos dañinas que otras, y entonces se crea como imaginarios o mitos alrededor de una cosa a la otra, y los mismos jóvenes, a través de las redes y diferentes medios, lo justifican. Pero qué bueno contar un poquito porque hay muchas adicciones, pero también hay planos que debemos tener presente cuando estamos hablando de vapeador. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Me parece particularmente que Byung-Chul Han es verdaderamente no solamente un estudioso, un filósofo, sino además de eso un poeta también de la escritura.
y plantea muchos elementos relacionados pues como con lo que sucede ahorita en la comunicación digital. El tema totalmente pertinente en el sentido en que, bueno, hay cambios como debería haberlos, cambiamos todos los días, cambiamos a cada segundo con el simple proceso de vivir. Y un elemento pues clave es que no solamente hemos venido cambiando con las redes sociales, en el encuadre que hace el padre también plantea una mirada histórica, y entonces uno desde el punto de vista de lo digital sí podía plantearse como hemos venido cambiando, y ahorita se habla también de una especie de cibercultura. Esa cibercultura también implica que todas estas tecnologías exponenciales nos van modificando de alguna manera. Para no ir muy lejos, podríamos hablar también de, por ejemplo, Internet, ¿cierto? Internet cuando se hizo exponencial nos cambió la manera radicalmente de acceder a la información, de trabajar, de acceder a los servicios. Pero luego viene también otro gran cambio, y ese otro gran cambio está también en la movilidad, ¿cierto? En la telefonía móvil. Y la telefonía móvil también nos mueve una cantidad de elementos relacionados con el trabajo, relacionados con la forma como accedemos a la información, y por estos últimos años, estos últimos 2 años, también empezamos a hablar entonces de la inteligencia artificial, que nos está modificando también la forma como tomamos decisiones, la forma como desarrollamos nuestra propia creatividad, y por supuesto esto tiene que traer unas consecuencias. Las redes sociales en su auge, digamos que empezó un auge fuerte en el 2003 y tenía una intencionalidad pues, muy clara, ¿cierto? Era pues 1, contactar con antiguos amigos, 2, hacer nuevos amigos, y 3, pues desarrollar un interés, o sea, compartir intereses en las redes. Eso hace que eso modifique de alguna manera también por lo menos nuestros comportamientos y nuestras conductas sociales, que me parece pues como fundamental. Lo otro es empezar a pensar entonces cuáles son esas necesidades que verdaderamente entran a suplir las redes sociales cuando empiezan a transformarse en algo tan específico, cuando empiezan a multiplicarse de una manera tan intensa. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Primero, pues cuando estamos en una sociedad y analizamos si existen o no estructuras sociales que determinen o no lo que alguien pueda o no ser, estamos frente a una discusión muy propia del siglo XX, ¿cierto? Sobre las estructuras sociales y la incidencia que pueden tener sobre las formas en las que cada individuo decide configurar su existencia. Particularmente, hay un texto muy interesante de 1968 que se llama La Différence, y es un texto de Derrida que comienza a cuestionar un poco un elemento que ha sido uno de los centros de discusión más importante de la tradición de la reflexión sobre diferencias como el ser varón o ser mujer, y es justamente la centralidad de cierta figura o cierta identidad en el conocimiento o cierta identidad de un rol social. Entonces, este texto comienza a decir, bueno, hay un problema, y es que tradicionalmente la filosofía se ha encargado con Platón, con Aristóteles, con Hegel de ubicar una centralidad y un cómo debería ser esa identidad, ¿cierto? Una única identidad. Lo que nos dice este texto es que hay que comenzar a pensar la diferencia, ¿cierto? Pensar la diferencia implica estos nuevos roles o estas nuevas reivindicaciones. Hay otro elemento que también toca el profe que me parece muy interesante y que introduce la reflexión en este espacio, y es, estamos en un cambio de época o en una época de cambios. Digamos, dentro de la reflexión inicial, que es, cuando llegamos a una nueva configuración de una época, entonces hay una muerte, es una reflexión que ya nos había introducido Comte y que va a ser muy importante en la mirada de las generaciones, ¿cierto? Porque realmente es qué nace nuevo, qué se genera nuevo y en qué periodo de tiempo, ¿cierto? Porque hasta cuándo, por ejemplo, hablamos de una primera ola del feminismo, una segunda ola, porque también hay unos periodos que determinan hasta dónde se puede hablar de unas discusiones o una centralidad y una forma de concebir esa diferenciación. Particularmente,
hay una mirada muy bella sobre esa idea de las generaciones, y es que las generaciones que se configuran dentro de una época determinada, en una época pueden haber varias generaciones, pero cada generación va cuestionando, reivindicando algo que el profesor ya mencionaba, y es un aspecto del espíritu, un aspecto del espíritu en términos tradicionales, ligado también a los asuntos de qué cojo de este conocimiento, qué tomo de esta mirada, y también a una mirada muy propia de Ortega y Gasset, que yo sé que el profesor también lo ha trabajado, y es en torno a Galileo, cómo hay una configuración social frente a esa identidad o a esa generación que se va configurando. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. El tema de la alimentación es importante que lo definamos desde ahora, que hay dos términos importantes. Uno es alimentarnos y el otro es nutrirnos, ¿sí? Son dos términos que definen muchos de los lineamientos que vamos a hablar de la coca saludable. Porque cuando yo hablo de alimentarnos, y bien nos decía el padre, es ese acto en el cual yo escojo lo que voy a consumir, lo escojo, decido cómo lo voy a preparar, y empiezo a preparar todo el entorno para consumir los alimentos. Y cuando hablo de nutrirme, sí estoy hablando de todo lo que ocurre desde que el alimento tiene acceso a mi cuerpo y todo lo que mi cuerpo hace con los nutrientes que tiene el alimento para cumplir diferentes funciones en el cuerpo humano. Yo quisiera aportar algo más, y sé que se encuadra con todo lo que la profesora nos va a explicar más adelante. El padre nos mencionaba también el término de alimentación lenta versus comida rápida, ¿sí? Y ese movimiento hacia la lentitud es muy importante traerlo a colación, y nos lo va a explicar la profesora Adriana más adelante, ¿sí? El tener el ritual, la conciencia, que en algún momento también habíamos hablado, de pensar qué vamos a llevar y sacar el tiempo para hacer esas pequeñas preparaciones, que no son muy demoradas, pero que en términos de coca saludables tal vez empacamos lo más rápido, que no es lo más nutritivo, lo más saludable, y eso hace que haya una cantidad pues de alteraciones también bien a nivel metabólico, a nivel de salud, pero más que ello, es decir, cómo estamos contribuyendo a la tierra, pero también a una sociedad de consumo y a una sociedad que requiere que seamos personas rápidas y en ocasiones sin conciencia. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.